todos me escuchan. Bueno, volvemos ahora a la discusión. Ayer hicimos una tercera ronda. Pueden preguntarme por qué no hacemos también ahora una tercera ronda. Ayer hicimos una tercera ronda porque dimos una dinámica diferente de poner ejemplos de hallazgos. Ahora, una tercera ronda sería de lo mismo tema, poner los post-its sobre sugerencias, puntos positivos, puntos negativos, y la experiencia ya nos enseña que se puede ver que en la primera ronda tiene mucho más sugerencias. Por ejemplo, en la primera ronda aquí pusimos el rosa, el naranja, el rosa. En la segunda ronda ya tiene menos post-its. Y si hiciéramos una tercera ronda, es posible que no se agregase mucho valor a la discusión. Entonces ya ganamos tiempo y ya hacemos desde luego la exposición y después la discusión por el debate general. Entonces, ahora vamos a hacer igual que ayer. Pido al expositor de este primer tema aquí, que es la pregunta 1, que es directrices y compromisos. Ya estamos proponiendo un cambio aquí en el subtema. Aquí ¿quién fue el expositor? Derlis. Derlis, por favor, entonces. Puede explicar a todos. Aquí, les pido que explique qué el primer grupo pensó, que va a ser el de rosa, después qué el segundo grupo pensó también de cambios, que puede ser cosas diferentes, distintas del primer grupo, y después puede dar la opinión general. Gracias. Bueno, en principio nosotros analizamos tan solamente la pregunta y las dos columnas de informaciones requeridas y qué es lo que se desea obtener. El resto no hubo tiempo porque discutimos mucho en interpretar o qué es lo que querían decir con cada pregunta. Entonces dijimos que numeramos la columna de informaciones requeridas. Cada punto le dimos un número y asignamos así del 1 al 6 las informaciones requeridas. Y el punto 1, datos anuales sobre la participación de los diferentes tipos de fuentes de generación en la matriz energética a lo largo de los 5 años. Nos pareció un punto positivo porque mínimamente para evaluar un informe necesitamos que sea de 3 a 5 años. Entonces el plazo de 5 años para una evaluación nos pareció un punto positivo. El punto 2, datos sobre las contribuciones del sector eléctrico y sector energético. Incluye calefacción, combustibles para transporte y energía eléctrica en las emisiones de gases de efecto invernadero. A nosotros, cada punto interpretarlo nos llevó bastante tiempo. Tuvimos varias intervenciones ahí del facilitador para tratar de entender qué es lo que ellos pretendían y a partir de ahí llegar a un consenso. Y en relación a este punto también nos parece un aspecto positivo porque las contribuciones ya vienen del Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París se refiere a eliminaciones de CO2. Y no trata simplemente acá de las energías renovables, sino la disminución de CO2. Por eso también el punto 2, contribuciones al sector eléctrico y sector energético, nos pareció un punto positivo. El punto 3, compromisos, metas y obligaciones asumidos internacionalmente. Siempre el razonamiento que usó el grupo es, partiendo del Acuerdo de París, es un compromiso llevado a una meta y a una obligación para asumir esos compromisos y esas metas. Así ya sea a nivel nacional, internacional o nacional. Por eso el punto 3 y 4 también lo colocamos como punto positivo.
El punto 5. Inicialmente estaba indicadores y marcos intermedios en cuanto a las metas de inserción de renovables. Demoramos bastante también en interpretar lo que es marcos intermedios. Y finalmente terminamos por una mejora, por una sugerencia de mejora. Y el punto 5 quedaría redactado de la siguiente forma. En vez de indicadores y marcos intermedios, utilizaríamos metas parciales e indicadores de cumplimiento de inserción de renovables. Y otro punto, en el punto 6, ¿qué permitirá decir el análisis? Nos pareció que lo que se pretende analizar, si las energías renovables son poco ambiciosas, ¿cómo poder evaluar ese poco ambiciosa, ese término? Entonces, ahí decidimos sacar el término poco ambicioso, porque es difícil evaluar si las metas nacionales establecidas relatan un real esfuerzo para la mayor introducción de energías renovables o si son poco ambiciosas. No tenemos condiciones de evaluar si son ambiciosas, muy ambiciosas o poco ambiciosas. Entonces, optamos por eliminarlo. Eso fue en principio lo que evaluó el grupo. No, solo el término poco ambiciosas. Es cantidad. Y la sugerencia del siguiente grupo, ya comienza en la pregunta. Ahí ellos objetaron, primeramente, eliminar el término considerable. Pero considerable yo entiendo que ellos tomaron como algo cuantitativo. Y la pregunta, ahora también creo que va por el lado cualitativo. Eso es la duda que nos quedó, pero finalmente vamos a decidirlo si el término considerable en la pregunta es cualitativo o cuantitativo, para saber si lo incorporamos o no. Y otro tema con relación a la pregunta es, una pregunta reformulada a sugerencia del grupo sería: ¿existen directrices y diagnósticos, entre paréntesis, datos gubernamentales y compromisos claramente definidos para promover el aumento de la proporción de fuentes renovables en la matriz eléctrica para el 2030? O sea que acá la duda es, primero, como vuelvo a repetir, si el término considerable es cualitativo o cuantitativo, para ver si queda o sale. Y también le introduce en la reformulación de la pregunta el tema diagnóstico. Otra sugerencia en cuanto a fuentes de información es, si bien esto tiene implícitamente un componente ambiental, a manera de aterrizar mejor el concepto, ellos solicitan agregar política ambiental como fuente de información. Y un diagnóstico ambiental en la columna procedimientos de recopilación de datos. Vuelvo a insistir, si bien todo esto tiene un componente ambiental, ya implícitamente se sugiere introducir esas aclaraciones. Otro punto interesante también que nos pareció es en cuanto a las limitaciones, porque el Acuerdo de París es del 2015, tengo entendido, 15, ¿verdad? Entonces, poder evaluar políticas a 5 años, estamos en 2018 y algunos países entraron con el tema ambiental energético hace 1 año, 2 años. Entonces, ¿cómo poder evaluar eso? Podría ser una limitación a la hora de la evaluación. Y otro punto también que objetaron es el 3 y el 4. El 3 y el 4, en cuanto a compromisos, metas y obligaciones, tanto a nivel internacional como nacional.
ellos dicen que hay deficiencia con respecto a la aplicación de las normas para el cumplimiento de los compromisos. Básicamente sería eso. El último punto, el 3 y el 4. La observación es que sería un punto negativo porque existiría deficiencia en la aplicación de las normativas para el cumplimiento de los compromisos. No sé, ¿quién si puede ayudarme? ¿Alguien? Justo no está. Pero más bien ya correría por cuenta de cada país en la aplicación de esa normativa. De repente, claro, los acuerdos, yo me puedo comprometer, pero de ahí que yo aplique eficientemente eso, ya sería, no sería de cumplimiento obligatorio, por así decir. Claro. Es potestad otra vez. Si bien yo me comprometo ahora que lo lleve a una normativa local para su aplicación, ya sería algo facultativo. Y está abierto el debate con relación al tema. Eso es básicamente. Y como le dije, nosotros mayormente no pudimos analizar las otras columnas porque ocupamos mucho tiempo en cuanto a las informaciones requeridas y a lo que nos permite analizar. Muchas gracias. Aló, aló. Hola, hola. Muchas gracias, Derlis. Espera solo Arlene tomar unas fotos porque se queda más fácil. Imposible leer, pero después hacemos eso. Sí. Ahora pasamos a políticas públicas. ¿Quién está? Francisco. ¿Es Francisco, expositor? Por favor. Gracias. Ya, voy a intentar explicar lo mejor posible ambas discusiones, porque a mi gusto, que pude estar en ambos grupos, salieron cosas distintas sobre los mismos temas que fueron bastante provechosas. La pregunta 2 originalmente decía si existen políticas públicas capaces de inducir el aumento sostenible de la participación de fuentes renovables en la matriz eléctrica. Lo primero que se discutió es sobre la claridad de esta pregunta y hizo ruido un par de cosas. Lo primero es sobre las capacidades de inducir. ¿Qué quiere decir la capacidad de inducir? Y la primera propuesta fue modificar a si existen políticas públicas que fomenten el aumento sostenible, más que sean capaces de inducir. Luego hablamos de la participación de fuentes renovables en la matriz eléctrica. ¿Qué entendíamos por participación? Y como ejemplo poníamos que, por ejemplo, generadoras de energía renovable no convencionales podrían participar de las políticas, sentarse a la mesa a conversar y no necesariamente inyectar energía renovable en la matriz. Concluimos que entendíamos que lo que se quiere propiciar es eso, lo segundo, la inyección de la energía producida por fuentes renovables no convencionales. Entonces, agregamos simplemente la participación efectiva de esas fuentes en la matriz energética y no solo a la discusión. Luego, en la segunda discusión del grupo que aportó sobre el tema, nuevamente en el entendimiento de qué era la capacidad y fomentar, y se propuso simplificar el asunto y dejarlo como políticas
políticas para el aumento sostenible de la participación. Si existen políticas para el aumento sostenible y sacar de la discusión si era capacidad, fomentar o lo que sea. Y también coincidieron con el hecho del tema de la participación, aclarar que era una participación en la inyección de energía. Para efecto de los otros temas, se analizaron en el grupo por pares para poder abarcar todo y luego se reafirmaron en grupo. Y la dinámica fue un poco no perder de vista siempre la última columna, que era que permite decir el análisis, y en función de eso poder ir chequeando si los pasos anteriores eran coherentes con ese objetivo de la pregunta. Por ahí surgieron algunas cosas que se van anexando con las otras, pero básicamente sobre la información requerida se hicieron algunas correcciones sobre la redacción y cómo se expresaban. Por ejemplo, aclarando que era sobre energías renovables, sobre las atribuciones y competencias de los órganos encargados. Son aclaraciones, pero lo que apareció adicional es que se requiere dentro de la información tener conocimiento de los sistemas de información para todas las partes interesadas. Eso nos pareció importante agregarlo porque, como consecuencia, en qué permite decir el análisis, hay una parte que dice: si las partes interesadas, ciudadano, empresa privada y otros interesados, tienen acceso a la información técnica y bases abiertas de datos que les permitan participar efectivamente en el desarrollo de las políticas públicas. Y en general, y creo que puede ser algo común a todos los países, esos datos existen. Están los datos de las generadoras, de las distribuidoras, y esos entes participan o tienen esa información. Pero nos centramos en qué pasa con el ciudadano, si realmente se le están entregando datos técnicos que le permitan su participación. Por ejemplo, cómo puede ser un prosumidor en el asunto, si cuenta con la información para saber si es rentable o no, qué beneficios tiene para aportar a la red, pasar de consumidor a prosumidor, o de frentón, por ejemplo, querer abstenerse del sistema, o qué pasa en la realidad rural. Y el segundo grupo destacó el concepto de ciudadano activo en el desarrollo de la política, en el que es consumidor, por ejemplo, y puede pasar a prosumidor. Como, por ejemplo, si la política quiere fomentar injerto de energía a la red como prosumidor, si yo como ciudadano cuento con la información técnica para saber costos, cuánta energía puedo generar, cuál es mi ahorro, o tal vez no tengo ahorro económico, pero sí puedo generar una modificación en lo que contamino, y tal vez eso basta para mí para hacer ese gasto. Consideramos que quizás ahí había un vacío y era importante rescatarlo a través de los sistemas de información, no tan técnicos, sino a nivel de usuario también. Las fuentes de información nos parecía que eran correctos. Los procedimientos de recopilación de datos, en la discusión inicial donde dice uso de datos existentes, habíamos propuesto solicitud de datos en vez de uso. Y en la segunda discusión se concluyó que uso no era incorrecto porque el uso de datos existentes sobre la temática lo definimos como algo más específico, sacándolo de lo oficial y pensando que en el proceso de auditoría podríamos requerir información de prensa, de estudios académicos, que si bien no son oficiales, son un input para el fiscalizador, para el auditor, para ir detectando dónde están las temáticas que podrían tener problemas. Entonces, la palabra uso es más bien no solicitar. Cuando nosotros vamos a los servicios, les solicitamos la información oficial, ¿cierto? Eso lo oficializa, que ellos nos lo entreguen. Pero hay información no oficial que podría, si bien no utilizarse como dato, dar señas de dónde debiésemos indagar o cuáles son los temas de preocupación o eventuales falencias. Por eso, la segunda discusión
hizo hincapié en que el uso de los datos existentes era correcto. En la parte del procedimiento de análisis de datos también salió otra discusión interesante, que era sobre la triangulación de la información proporcionada. La primera discusión se pensó que podía ser simplemente la comparación en vez de la triangulación, pensando en cómo se entendía este concepto. Y en la segunda discusión se hizo ver que la triangulación es aplicable como un mecanismo de auditoría, que era un proceso en sí mismo la triangulación. Y creo que ahí puede haber algunas diferencias entre un país y otro, o entre una formación profesional y otra, de qué entendemos como triangulación. La comparación podría estar implícita en la triangulación, pero es ir un poco más allá. Por ejemplo, lo que logro rescatar, me corrigen si no es así. Por ejemplo, cuando tengo datos disímiles de un ministerio con otro, incorporo un tercer actor quizás que me va a permitir identificar cuál es el dato más correcto, cómo busco tener certeza sobre esa información y no solamente decir que hay información disímil. Entonces, la conclusión fue que la triangulación sí es un mecanismo de auditoría propiamente tal, pero era necesario aclararlo para que todos entendiéramos lo mismo y no nos quedáramos con una visión distinta del concepto. En las limitaciones apareció, bueno, de las que ya están mencionadas, la demora en el acceso o en la entrega de información, que creo que es un mal común a todos y que afecta de alguna manera los plazos de ejecución. Salió el tema de las sanciones eventuales que hay, ¿cierto?, cuando alguna entidad no quiere colaborar, por decirlo así, con la entrega de la información. Pero también concluimos en que para enriquecer la auditoría era a veces aceptable la demora para efectos de tener un análisis completo y no simplemente quedarnos en que la entidad no aportó los datos necesarios. Y por otro lado, otra limitación era el acceso de la información que viene de manos de la iniciativa privada. Eso también creo que cambia de país en país, la relación, ¿cierto?, con esa información que entrega la industria quizás o el ente privado, y a veces a algunos países estamos sometidos a la buena fe o a la buena disposición de esos entes que quieran aportar esa información al análisis. Y por último, ¿qué permite decir el análisis? Coincidimos que lo que estaba propuesto estaba correcto. Lo que nos parecía que no se podía responder del todo fue reforzado en estas propuestas de nueva información que se requería. Y se agregó un tema de coordinación, que es si existe coordinación interinstitucional, que fue lo que se planteó inicialmente. Y en la segunda discusión creo que se afinó esa idea, pensando en que hay una tercera pregunta que habla de la coordinación entre entes, y se reformuló a la coordinación o coherencia entre las políticas públicas. En el fondo es detectar si las políticas públicas energéticas que buscan propiciar la energía renovable no entran en conflicto con otra política, por ejemplo, económica, que busque reducción de costos y no le importe invertir en quizás una energía un poco más cara pero más limpia, y llevarlo a ese plano de análisis de políticas públicas de distintas carteras, por ejemplo. Eso es como cerrando el asunto que está propuesto, y salió un tema que es el que aparece acá, que es como una nueva línea completa, ¿cierto? Porque vamos viendo que cada columna tenía una coherencia en la siguiente, que fue sobre... a ver, ¿dónde está? ¿Qué pasa con el ciclo de las tecnologías de energía renovable no convencional? Quizás como un análisis, no sé si se va a incluir en esta pregunta de auditoría, pero tuvo un reflejo en la información que se requería, en el análisis que había que hacer,
y en qué es lo que permite decir el análisis. En el fondo es si existen políticas que consideran el enfoque de la energía renovable en todo el ciclo. En la producción, por ejemplo, de los paneles solares, ¿cuál es el efecto medioambiental que tiene construir una turbina, que tiene generar un panel solar? ¿Y cuál es el efecto del cierre del ciclo de esa energía? ¿Qué pasa con los residuos que quedan de esos paneles? ¿Son reutilizables? ¿Contaminan? ¿No contaminan? ¿Cuál es el efecto de las turbinas que ya no funcionan, que explotan? No lo sé. Si se agrega dentro de las políticas públicas el análisis de no solo la producción de la energía, sino del ciclo completo del proceso, desde que la tecnología existe hasta que la tecnología deja de ser útil. Entendemos que hay una discusión quizás un poco más profunda o más atrás, porque a veces asumimos que compramos una tecnología y alguien más ya corrió con ese costo, ¿cierto? De contaminar quizás en el proceso de producción, en una fábrica que estaba en otro país, no lo sé. Pero alguien asumió ese costo medioambiental o el costo económico y alguien lo va a tener que asumir al final del ciclo. Entonces, si las políticas públicas consideran esa línea de pensamiento cuando son formuladas. Y en general, aspectos negativos no consideramos, porque más bien se transformaron en sugerencias de mejora para lo que ya estaba. Eso. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora para la articulación entre actores, el tercer grupo que fue... Sí, Lía, por favor. Ok. Bueno, como aspectos positivos, vimos muy bueno que se haga el análisis de la normativa donde se establecen los mecanismos de coordinación y articulación. Esto porque esto está en procedimiento de análisis. Esto porque hablábamos de que muchas veces está normado todo el proceso y cuál es la participación de cada actor en el sistema eléctrico nacional y demás, pero no se norma cuál es el mecanismo de coordinación que va a haber entre ellos, ¿verdad? Queda ausente la normativa en ese tema, entonces que era algo muy positivo que se considerara. Todo está positivo, pero son cosas, digamos, más que tal vez no siempre se ven y se están viendo, ¿verdad? Y que en los hallazgos se habla de cuándo ocurre la articulación, ¿verdad? Entre los actores, porque también se da mucho de que sí existe esa articulación, pero tal vez tardía, ¿verdad? Y debe ser oportuna, pertinente. En aspectos un poco negativos, y de ahí vienen también algunas sugerencias, es que la pregunta habla solo de actores gubernamentales, y en la participación del sistema eléctrico nacional hay muchos actores y entre ellos privados, ¿verdad? De hecho, en el equipo se conversaba que para algunos países los privados no tienen una participación muy grande, pero para otros sí, como en Chile, que el coordinador es privado. Ok, en las sugerencias, hay una sugerencia grande en todo este proceso, y es que se pueda separar el análisis entre energías renovables convencionales y energías renovables no convencionales. Esto para que la convencional no vaya a tapar la no convencional, en el sentido de que en muchos países la convencional está muy bien, ¿verdad? Y si se hace análisis generales, puede que salga que todo está muy bien, pero en realidad en no convencionales no estemos tan bien, ¿verdad? Y que es como el que se quiere promover principalmente, ¿verdad? Porque es el que está más incipiente. En información requerida, que se habla de la forma de coordinación y participación de cada institución pública, incluir también y privada, ¿verdad? Por lo mismo que les estaba comentando.
En fuentes de información que se tomen en cuenta a los organismos ambientales. Y nos comentaba, por ejemplo, la compañera de México, que aquí dice en fuentes de información política energética nacional. Y ella nos decía que en México está en la política ambiental, ¿verdad? En lo que está relacionado con emisiones. Entonces también habría que considerar entre las fuentes de información la política ambiental del país. También nos pareció importante incluir en fuentes de información buenas prácticas que nos permitan ver cómo se hace esa articulación de actores en otros países del mundo, que eso también nos va a ayudar a establecer criterios para la auditoría. Y involucrar en esa fuente de información a las universidades, porque también la matriz habla de investigación y desarrollo, y en muchos países las universidades, principalmente las públicas, ¿verdad?, tienen una función importante en este tema. En lo que son ideas en recopilación de datos, ahí incluimos el uso de talleres con participación de los diferentes actores. Esto fue porque en Costa Rica, bueno, aquí la compañera más experta en talleres todavía, Adriana, en Costa Rica hemos usado mucho esa técnica y nos es bastante útil porque al juntar a muchos actores, ¿verdad?, en un tema específico, privados, públicos, se hace discusión y de esa discusión encontramos información sumamente valiosa para la auditoría. Y que usemos la recopilación de datos, uso de datos existentes emitidos por el Estado y por privados, ¿verdad? Es así, esta es una propuesta del otro equipo, de que tiene que quedar claro que los datos que ocupamos no son solo del Estado, sino todo lo que haya, incluyendo de fuentes privadas. Bueno, en el procedimiento de análisis de datos, este equipo propone que no se use la palabra triangulación, que se use comparación. Como una gran limitante, y que todos concuerdan, es en el hecho de que como hay participación privada en el sistema eléctrico nacional, que de privados puede que no haya colaboración, ¿verdad?, de parte de ellos. Pero sí hablábamos que es importante incluirlos porque son parte de ese sistema y ocupamos saber cómo articulan de alguna forma ellos cuando hacen las planificaciones. Pero que si ellos no quieren dar información, di que va a ser necesario hacer estrategias importantes y entonces, por ejemplo, hablábamos de que muchas veces se le pide colaboración y dependiendo del tema ellos colaboran, ¿verdad? Porque a veces sí quieren dar esa información porque les conviene, dependiendo de qué se les esté preguntando puede que no quieran, pero que también hay otros mecanismos como utilizar el ente público al que ellos tienen que responder de alguna manera por ser un servicio público, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, para nosotros todo generador privado tiene que entregarle información al regulador y también tiene que entregarle información al Instituto Costarricense de Electricidad porque es el operador y planificador de todo el sistema. Entonces, por medio de ellos podemos tener acceso a la información de los privados. En los hallazgos, bueno, hay uno que dice que si existe la instancia de coordinación, en el equipo nos pareció que no solo debe existir la institución que se encargue de coordinar, sino que debe hacer bien su función, ¿verdad? No solo que exista. Y en lo que es si los órganos y entidades pertinentes son oídos en la definición e implementación de las políticas públicas, que se determine organismos y entidades competentes entendidas como las públicas, las que están obligadas, y organismos como como organizaciones ambientales o no sé, de otro tipo de organización social puede ser también que quieran colaborar, ¿verdad?, que haya participación. Y
Una limitación importante que se dijo, pero esta es para como toda la auditoría, ¿verdad? Y es que hay limitación técnica y de especialistas, porque es una materia sumamente técnica, ¿verdad? Y tal vez como auditores no manejamos mucho los conceptos. Bueno, ahí yo les comentaba un poco que nosotros, especialmente en las primeras auditorías que hicimos, contratamos un ingeniero eléctrico especialista en sistemas de potencia y él nos enseñó bastante. Hicimos también un acuerdo con la Universidad de Costa Rica para que nos proporcionara profesionales en la materia. Y otra técnica que utilizamos que nos ayudó a aprender mucho fue el pedirle explicación de las temáticas, ¿verdad? Como una visión al operador, al planificador, al distribuidor, al generador, ¿verdad? A todos los participantes. Entonces eso ayuda a tener una visión de todo y hasta encontrar contrarias, ¿verdad? Para no podernos casar con algo que tal vez no tenemos el conocimiento técnico para criticar o para cuestionar. Pero si vamos al planificador, el planificador posiblemente te diga que esto está genial así, que la matriz es así y que está considerando todo, pero donde vamos al operador, el operador dice, no, esta matriz me está matando, es un estrés, la seguridad operativa, tengo que hacer magia, ¿verdad? Entonces, el conocer mucho la opinión de todos y no casarse con una, ayuda mucho a aprender del real funcionamiento de todo ese sistema. Y eso sería, ¿verdad? Ahora el último grupo es barreras y retos. Pido a Edgar, por favor. Bueno, buenas tardes. Gran parte de nuestras reflexiones como equipo y la revisión con el segundo equipo de trabajo ya están explicadas y avanzadas por los compañeros que nos antecedieron. Básicamente nuestra discusión sobre la pregunta 4, les voy a pedir que revisen en sus hojas la pregunta 4. ¿Listos? No, les estoy pidiendo que lean la pregunta 4 para compartirles qué pasó. Bueno, antes de entrar a las columnas, revisamos la pregunta a ver si a todos nos daba, o sea, si todos leíamos de la misma manera la pregunta y si todos teníamos la misma idea, la entendíamos de la misma manera. Y entonces ahí se centró básicamente la mayor parte de nuestra discusión. Encontramos que en la pregunta hay varios elementos, ¿verdad? Y voy a traerlos acá para rememorar un poco. Hay dos actividades que dicen planificación y operación. Hay un medio que son los instrumentos y hay dos fines. Uno sería adaptar los sistemas de energía a las energías, fuentes alternativas, y un segundo producto que sería garantizar el acceso confiable, sostenible, a energías confiables, asequibles y sostenibles. Y nos confundía un poco, que habían como muchos elementos allí. Entonces la propuesta de la primera revisión fue que podríamos partir la pregunta en dos. Inicialmente pensábamos en partirla desde planificación, sus instrumentos y un producto, y luego operación, instrumentos y un producto, pero encontramos que tal vez era más fácil partirla desde los resultados, porque planificación y operación son temas que no son fácilmente separables y no necesariamente están uno a uno con los resultados, con la inclusión en la matriz de energías renovables y con el acceso, no van uno a uno. Entonces la propuesta final fue que pudiéramos hacer dos preguntas. La primera enfocada hacia la identificación de instrumentos de planeación y operación
destinados a adaptar el sistema eléctrico a las características de las energías renovables. Primero, explorar la existencia, si los hay o no. Y si los hay, una segunda pregunta, una segunda subpregunta, si esos instrumentos además facilitan el acceso de los usuarios a esas energías de forma confiable y sostenible. Cuando nos fuimos a la segunda revisión, el equipo consideró que no era necesario abrir en dos preguntas, que tal vez era más práctico eliminar planificación y dejar solo operación. Que dejáramos la pregunta original, como está en nuestras matrices, y que no fuera la planificación y la operación, sino únicamente la operación del sistema eléctrico posee instrumentos. ¿Cómo está? Revisando, me dice, bueno, mi papel aquí es compartirle a la plenaria la dinámica de los dos equipos. La idea sería que no tomara posición o pudiera compartir mi posición. Pues claro, yo estaba ahí en el primer equipo, escuché la segunda discusión y bueno, había una alternativa 2, cambiar planificación por programación y operación, pero mantener una pregunta. Ok, desde el punto de vista puramente metodológico, yo sigo pensando que sería más práctico atender el asunto en dos momentos, porque puedo tener respuestas parciales acerca de que si hay instrumentos, pero que no me llevan a la inclusión o al acceso. Y ahí entraría en un conflicto para mostrar un resultado que pudiera parecer contradictorio, sí pero no. Igual lo estamos poniendo a consideración de la plenaria, ¿verdad? ¿Qué les es más claro a todos como auditores para facilitar el trabajo? Porque finalmente eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿verdad? Hacer que el trabajo fluya de manera natural y cerrar dudas que se nos pudieran presentar durante la ejecución. Entonces, les dejo allí la reflexión para tomar una decisión a futuro. Si es mejor partir en dos, si podemos partir en dos por planeación y operación, o si podemos partir en dos por incluir las energías renovables en la matriz y luego para garantizar el acceso por los productos, no por las actividades. Como punto positivo, encontramos que el listado de la primera columna, las fuentes de información, la información que necesitamos es la mínima necesaria para responder el interrogante de barreras y retos para llevar a cabo estos objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos propuestos de la auditoría. Identificar las barreras y de alguna manera poder presentar. Sobre las fuentes de información también consideramos que es un acierto de la propuesta porque no encontramos que agregar ahí. Tal vez en el tema de procedimientos de recopilación de datos nos surgió una preocupación que llevamos a la columna de limitaciones. Compartimos aquí con la reflexión del IA que la palabra triangulación no nos dice mucho, que tal vez en el argot de auditoría comparación pudiera ser una palabra mucho más precisa acerca de lo que queremos, porque para triangular debería tener 3 puntos, y si ya en auditorías a veces es difícil encontrar 2, para comparar 3 va a ser más complejo, y finalmente es lo que quiero, ¿verdad? Ver la consistencia del dato que tengo antes de entrar a hacer un análisis sobre él. Si no es confiable, no vale la pena, ¿verdad?, gastar el tiempo sobre algo que ni siquiera tengo confianza de que es verdadero. ¿Para qué voy a concluir sobre algo que no me da tranquilidad? También identificamos algunas limitaciones que pudieran surgir sobre la marcha, y sería básicamente que pudiéramos encontrar informaciones que no fueran comparables,
que una me hable de una cosa, otro me habla de otra cosa, uno me da enfoque de eficiencia de las fuentes, otro me habla de los impactos ambientales, o que pudiéramos llegar a encontrar informaciones contradictorias sobre el mismo tema de dos fuentes. Y entonces esto me lleva a una siguiente. ¿Y quién nos ayuda con esto? Necesitamos gente que tenga más criterio técnico o que apoye al equipo en tomar una determinación desde el punto de vista de la EFS. Entonces sería una limitante que no apareció en este cuadro, sería que pudiéramos requerir algún conocimiento especializado adicional al que tiene el equipo hoy y que está disponible, que también pudiéramos solucionarla como nos propone el IA, con alianzas con la academia, con algún gremio, alguna organización que quiera también sumarse a la iniciativa de la auditoría, como en el caso de Colombia es fácil conseguir ese apoyo, que la gente, las organizaciones y los gremios quieran compartir su información para hacer un análisis de situación. Y lo siguiente sería, pudiera estar asociado a este tema de la información también sistemas de información, pueden haber informaciones muy grandes o muy complejas de procesar, pudiéramos necesitar algún tipo de estadístico, de paquete de análisis de informaciones complejas. Otro riesgo sería el tema del trabajo de campo. Hay EFS que tienen limitaciones para poner su gente, sacar su gente de la oficina, para ir a hablar hacer por ejemplo un taller. Eso cuesta, ¿verdad? Salir de la institución, convocar la gente, sentarla, tenerla un tiempo produciendo una información, procesarle, y que sería un riesgo, una limitante para desarrollar el trabajo, quedarnos únicamente con revisión de documentos en oficina. Tuvimos una discusión si era que íbamos a ir a ver proyectos, las ejecuciones, las obras. No necesariamente, ¿verdad? Porque no es a ese nivel el foco de la auditoría. No necesariamente, no lo descartamos del todo, pero salir y hablar con la gente, salir y hablar con los expertos, ir a conocer y compartir, revisar, validar informaciones, tiene costos que a veces algunas EFS tienen limitantes. Es básicamente nuestro asunto, ¿verdad? Sí, eso es básicamente nuestro análisis. Entonces lo sintetizo. Tal vez tenemos muchos elementos que juegan en la pregunta, y aquí el asunto, ¿qué es lo más práctico para este gran equipo? Verlo en una sola redacción, en una sola pregunta, incluir planificación, acción para incluir energías y asegurar el acceso, o hacer dos redacciones, y dos, incluir prever tal vez un par de limitaciones posibles que pudieran presentarse en el transcurso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los que participaron de las discusiones del grupo, y principalmente a los expositores. Sabemos que el trabajo del expositor no es muy fácil, ¿no? Cuando se pasa de un grupo al otro. No es una tarea muy simple, porque se empieza una discusión con un punto de vista. Cuando se cambia para un otro punto de vista, es muy distinto, ¿no? Y eso se pasa también con nosotros de EFS de Brasil, porque hicimos la propuesta con un punto de vista, y estamos ahora viniendo aquí con ustedes para también agregar otro punto de vista, para perfeccionar la matriz. Entonces es una tarea también no muy fácil. Entonces vamos el desafío ahora es que todos nosotros hagamos una discusión en debate general para que lleguemos al consenso sobre los ajustes en la matriz. Bueno, la discusión he visto, pasé por todos los grupos, una buena calidad el nivel se fue muy bueno. Creo que hay muchas cosas que ya están buenas, hay muchos puntos positivos
en la matriz y hay algunas sugerencias de mejora. Entonces, ahora, como ayer, me voy a pasar a Arlene para hablar solo un poquito. La verdad, el objetivo ahora es solo hablar un poco de qué pensamos cuando hicimos esta propuesta. Va a ser algo muy rápido porque muchas de las cosas creo que ya estamos de acuerdo. Son ajustes más puntuales. Y después ya pasamos al debate general con todos ustedes. Paso ahora a Arlene, por favor. Gracias. Sí, los comentarios que tengo son bien generales. Me quedaría solo más en dos puntos, en dos cuestiones. En la pregunta 1, cuando pusimos el aumento considerable el adjetivo. El aumento considerable de la proporción de fuentes renovables. El adjetivo considerable es porque teníamos en cuenta la cuestión de los compromisos internacionales. Es que si solamente aumentan las energías renovables de una cantidad pequeña, sí, bueno que ha aumentado un poquito, pero cuando pusimos el considerable fue haciendo la referencia a un aumento que tenga relación con los compromisos internacionales. Entonces, solo para aclarar, no sé si podremos pensar en cómo dejar más claro, pero si solo quitamos el considerable, fica como si fuera cualquier aumento está bueno, pero no estamos hablando de un aumento chiquito, pero un aumento que sea comparable, que sea significativo en relación con el compromiso internacional, algo así. Significativo, no sé cuál es el mejor termo, significativo o considerável, ou significativo com relação aos compromissos internacionais. Vamos pensar em grupo, agora ou depois. Bueno, trago a reflexão para na plenária, todos podem opinar. Sim, por favor. Em la questão 2, buen posto, la participación efectiva. Existen políticas públicas capaces de inducir el aumento sostenible de la participación efectiva de las fuentes renovables. Creo que está buen puesto. Sí. Los otros ajustes son para inclusión, para, sí, bueno, perfeccionar. En la pregunta 3, cuando en nuestro ejercicio de dibujar la matriz, entendemos sí que el principal de la pregunta se detenería a los actores gubernamentales en cuanto destinatario de las recomendaciones, de las determinaciones, de las propuestas del trabajo. Pero sí en las informaciones requeridas, que podemos decir, es necesario que hagan un enfoque también en los actores privados. Entonces, creo que podremos hacer algunos ajustes en los detalles para decir que no es solo los gubernamentales, pero los privados también. Ahora, en el título de la pregunta, que no sé si realmente bajamos a todos los actores o solo dejamos los actores gubernamentales. Esa es solo una reflexión. Sí. Y en la pregunta 4, sí, en la pregunta 4 sí un poco más de detalle.
en la pregunta 4, cuando estamos dibujando el borrador, pensamos en que en los niveles, distintos niveles, el nivel de diretrices, bajando hasta el nivel de políticas públicas, después el nivel de articulación para promover las políticas públicas, hasta llegar a un punto que es, ¿qué son las barreras, qué es que hace con que la energía renovable no se va adelante? ¿Qué son los puntos principales? ¿Qué son las cuestiones acá ya en un nivel mucho más operativo, mucho más en la punta, pero también se puede pasar que haya cuestiones de la planificación como todo, de corto plazo, de medio plazo, de longo plazo. Tal vez, una reflexión, tal vez podríamos pensar en una cuestión más general do que la propuesta que trajo el grupo, que trajo la propuesta de sacar la planificación. Tal vez pudiéramos sacar planificación y operación de la cuestión, de la pregunta, y comenzar la pregunta con si hay instrumentos destinados a adaptar el sistema a las características de las fuentes renovables. Más adelante, y en las informaciones requeridas de que permitirá decir, sí, volvemos a las cuestiones operativas, las cuestiones de planificación, pero la gran pregunta sería más general. No sé, es una propuesta. Y otros puntos son, sí, de perfeccionamiento de la redacción, del entendimiento, creo bien pertinentes. ¿Puede utilizar lo mejor? Me gustaría que aclarara para ustedes qué significa el término triangulación, porque creo que a varios grupos nos hizo como un poco de ruido qué significa para ustedes y de pronto qué significa para nosotros, triangulación. Triangulación para nosotros es un método de análisis de datos que no necesariamente tiene que ser tres fuentes de información. Es cuando se tiene una fuente de información y después se va a una otra fuente de información y hace la comparación entre ellas. Pero es un nombre que damos, es triangulación. Puede haber más de dos fuentes de información también, pero es bueno averiguar si esta información está correcta. Entonces podemos cambiar para comparación si se queda más claro, pero esto depende de cómo se queda más claro para todos ustedes. ¿Quiere aporte alguna cosa? Me voy a pasar primero a las preguntas antes de empezar la discusión. Paso a la pregunta, no sé si es general de Rodrigo. No, con esto de la triangulación nosotros le llamamos cruce de información. Entonces, por ejemplo, un caso, yo estoy auditando un ministerio y me decía que el documento X estaba en manos de otro ministerio. Entonces, si yo me hubiera quedado así tan tranquilo, les hubiera dicho que sí. Sin embargo, vine y giré un oficio al otro ministerio para ver si realmente el documento X, llamémoslo así, estaba ahí, ¿verdad? Y en efecto, en el otro ministerio ahí estaba ese documento. Entonces, cruce de información, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ustedes allá? Y aquí triangulación no es precisamente tres personas. ¿Sí? Podría ser el ministerio A, el ministerio B y el auditor. Muy buen aporte, Rodrigo, le agradezco. Bueno, ahí no sé, cruce de información está bien para todos o comparación, que ya podemos dejar eso fijo porque eso se va a repetir en todas las preguntas. Entonces podemos utilizar o comparación o cruce.
Yo creo que si está aclarado lo que significa o lo que se busca, pues para mí no sería irrelevante, así queda triangulación una vez ya definido y que todos entendamos lo que se quiere hacer, pues. Sí, entonces puedo quedar así. Me voy a pasar a algunas personas que están levantando la mano, pero creo que Silvia se fue la primera. Paso a ella, por favor, Silvia. Gracias. Jaime Guarelo nos envió al WhatsApp que tenemos del grupo un tema sobre los métodos de investigación cualitativa de la triangulación. En la definición dice que la triangulación se refiere al uso de varios métodos de fuentes de datos. Acá dice, la triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno. Por ejemplo, el uso de métodos. Y bueno, así vamos, estaba leyendo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la triangulación de la que tú nos estás hablando, o sea, es otra cosa. Y es verdad que solo hacemos comparaciones en auditoría, de 2 o 3 o más, pero comparamos la información que nos dio una persona con la información de varias personas. Pero ya de triangulación me parece por el dato que nos mandaron, que solo es en temas técnicos de bases de datos que se hace la triangulación, tengo entendido, de lo que acabo de leer. Sí, muchas gracias Silvia por el aporte. La verdad estamos aquí buscando algo que se quede más claro para nosotros. Entonces, si creemos que es mejor cambiar triangulación para que se quede más claro, bueno, yo no veo problema para eso. Entonces, solo antes de pasar la palabra, para que entienda, en su opinión, quedaría más correcto, más claro, comparación. ¿Es eso? Bueno, gracias. Ahora paso la palabra a... ¿Qué pasó? Acá. ¿Fuiste tú que pasó para ella? Es que, a ver, yo efectivamente mando un artículo, hay muchos que uno puede encontrar en internet sobre las metodologías de triangulación para efecto de la verificación de datos desconocidos, porque en el fondo lo que se trata, ¿no es cierto?, es de averiguar una situación que desconocemos, que solamente estamos infiriendo o estamos haciendo hipótesis al respecto. La crítica que yo hago al término de triangulación acá tiene que ver con el contexto que se está utilizando en la matriz que nos han presentado, en que es triangulación de una información con que es la información proporcionada por los gestores, con la información de los informes de gestión y de los instrumentos legales, normativos, regulatorios. O sea, es una triangulación limitada a 2 puntos de vista y nos podríamos encontrar, ¿no es cierto?, con una mera comparación. No hay este otro uso de fuentes de información, que sí está el concepto triangulación expresado en el resto de las fuentes de información. Efectivamente hay múltiples, varios procedimientos de recopilación de datos. Ahí efectivamente hay triangulación en general de la información y de los datos que estamos obteniendo. Pero en este contexto en particular del punto tercero de la columna de procedimiento análisis de datos, me da la impresión de que es muy restringido, solamente comparación. Entonces, su sugerencia es cambiar para comparación. Sí, sí. Bueno, o sea, podríamos gracias. a lo mejor separarlo y ocupar triangulación en general de la información en general, sí, dejarlo aparte como triangulación metodología en general, o entonces claro, comparación y ya en lo particular, más específico. como una de esas, dentro de esos métodos está la comparación de estas dos fuentes de información. Sí, uno de los dos, ¿no? Me voy a pasar a Fernando rápidamente, después ya paso a Derlis también, que levantó la mano. Fernando, por favor, rápidamente. Bueno, lo que tenemos que cuidar en ese aspecto es que hay la literatura sobre el tema de auditoría es infinito, o sea, vamos a encontrar diferentes conceptos para lo que es triangulación, para que es comparación, cruce de información, lo que sea. Lo que pasa es que tenemos que acá encontrar un término que para nosotros significa lo mismo, por eso estamos acá, ¿cómo se dice?
para criar conceptos consensos, sí, para crearmos consensos. Acá, cuando hicimos la matriz en portugués, triangulación para nosotros es una técnica de confirmación de informaciones también. Pero me parece que claro, quizá cada EFS utiliza sus propios métodos de procedimientos de auditoría, y así me parece que la palabra comparación está más abierta para que todos apliquen sus técnicas. ¿Está bien? Passo ahora, gracias Fernando, passo ahora la palabra para Derlis y después tiene José y también María. Gracias. Si está agotado el tema de triangulación, lo mío es otro tema. No sé si continuamos con el tema de triangulación o saltamos. Saltamos, bueno. Creo que vamos a hacer más dos personas que quieren hablar de eso y ya seguimos. ¿Es sobre eso? No, es otra cosa. Entonces, aún no empecé. Vamos a empezar aquí por los subtemas y ya le doy la palabra cuando quiera. Claro, porque lo mío es general, entonces concierne a todos. Entonces, después de acabar esta discusión del término, ya le paso la palabra antes de empezar el subtema. ¿Puede ser? Ok. ¿Sí? José, por favor, después... ¿No? Otra cosa también. Entonces, después de Derlis, tiene su vez. María, por favor. Procedimiento de análisis de datos. Nosotros en nuestras guía de trabajo le decimos, solicite la información y compare los datos. O al decirle, solicite la información y triangule, tengo que explicarle a los auditores qué es triangulación. Entonces, si dejamos el término triangulación, vamos a tener que decirle, triangulación significa comparación, confirmación, validación, lo que hacemos. Entonces, es muy importante no tanto pasar así como dicen los compañeros a otro, es dejar claros algunos puntos, porque recuerde que nosotros vamos a ir allá y a explicar cómo hacer esta auditoría coordinada. Entonces, debemos de estar claros nosotros, no porque la mayoría dice, no, pasó así, no, porque yo tengo el compromiso de ir a Honduras y decir, y nacionalizarlo, los datos. Entonces, si se queda en articulación, nacionaliza. Y si se dice comparación, no tengo que explicarle allá, porque ya lo conocemos, ¿verdad? Sí, gracias por el aporte. Entonces, creo que nuestra intención aquí de todos nosotros es dejar la matriz más sencilla, más clara. Entonces, he visto hasta ahora 3 o 4 personas diciendo que podemos cambiar para comparación. Yo no veo problema para eso. Había el cruce de información que también está correcto, pero creo que me parece que para todos se queda más claro comparación. Entonces, si todos están de acuerdo, podemos usar la palabra, el término comparación. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, antes de empezar, entonces, el debate general, cumpliendo mi promesa, paso a Derlis la palabra, por favor, Derlis. Ok, gracias. Simplemente también para dejar a consideración la plenaria para reflexionar sobre el tema, con relación al objetivo 3, inversiones en infraestructura para generación de energía eléctrica. Yo no sé si eso está implícito dentro de los documentos a ser requeridos en la política o si había que aclarar como un punto más, en forma general, para reflexionar sobre el tema. Específicamente el punto 3, inversiones en infraestructura. Gracias. Antes de pasar a Edgar la palabra, le paso a José. Enseguida le doy la palabra. José, por favor. ¿Es sobre el mismo tema? Siempre en la cuestión 1, la pregunta 5 de información requerida. 5 de... Bueno, la información requerida de la cuestión 1
en la columna de informaciones requeridas, en el inciso 5, de indicadores y marcos. Vamos aún no empezamos en ella. Cuando empezarmos, le doy la palabra. Solo algo general, es esto antes de entrarnos en el subtema. Bueno. Entonces pasa a Edgar y Está después bien. te lo prometo que le paso la palabra. Edgar, por favor, de México. Nada más que coincidimos con Derlis, efectivamente no está tan claro, posiblemente sea muy general, pero no está tan claro cómo vamos a analizar las inversiones en infraestructura para la generación de energía, qué información se va a requerir. No está tácito, ¿no? Bueno, no sé si queda mejor ya empezamos esta discusión o si ponemos ella dentro de algún subtema. Por ejemplo, ¿creen que la inversión sería mejor que pensamos cuando hablamos de políticas públicas? Entonces, ¿podemos dejar para aquí? ¿Sí? Entonces, ahora podemos pasar a los subtemas. Y puede recordarme si olvido, me recuerden por favor, de poner las inversiones, este asunto aquí en políticas públicas. Vamos entonces a empezar el debate general sobre la pregunta 1. Bueno, aquí que me recuerdo, Derlis ha hablado sobre el título de la pregunta. Existen directrices gubernamentales y metas que ahora vamos a cambiar para compromisos, ¿no es esto que hablamos ayer? Entonces, existen directrices gubernamentales y compromisos claramente definidos para promover el aumento considerable de la proporción de fuentes renovables en la matriz eléctrica para 2030. ¿Qué es considerable? Si es cualitativo, si es cuantitativo. Bueno, ¿cuál fue nuestra intención? Como Marlene ha dicho, es que no fuera cualquier aumento, porque si aumenta 1% de energía renovable, no se fue un esfuerzo. No es que no haga un esfuerzo, puede haber habido un esfuerzo, pero no hubo un resultado muy grande. Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea? Se fue del ODS 7. El ODS 7 no es el mismo término, por eso me voy a sugerir cambiar el término. En vez de usarmos considerable, aquí tenemos para 2030 aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía. Entonces, una posibilidad, si todos están de acuerdo, se queda más claro, no sé si queda más claro, cambiar considerable para sustancialmente. Sería una posibilidad. Paso la palabra primero a José y después a Francisco. José, por favor. Otro sinónimo pudiera ser también significativamente. Significativamente para usted se queda más claro, ¿es eso? Sí. Paso la palabra a Francisco de Chile, por favor. Y no sé si sea un problema tratarlo así, pero en el caso particular de Chile sería un problema opinar si ese aumento es suficiente, si es, perdón, se me olvidó la palabra, significativo. Yo creo que nos caerían las penas del infierno si nosotros juzgáramos si es significativo o no. Lo que no tengo duda que haremos es probablemente ser objetivos en decir si ese aumento fue porcentualmente un 10, un 15, un 20. Y tal vez una solución al asunto es que cada FS pueda establecer claramente ese número y a lo mejor cuando se haga el consolidado, quien hace el consolidado, cuantificar eso y medir, tal vez comparando países, no lo sé, pero a lo mejor
en las auditorías de cada país bastaría llegar a un dato objetivo en números y no juzgar o no opinar sobre si fue suficiente o no. Por ejemplo, podríamos decir que para el caso de Chile un aumento del 10% no es considerable, pero para otro país un 5% tal vez sí lo es, porque las barreras para generar esa inyección de energía son mucho mayores. Entonces ahí hay un tema difícil de definir y que no sé si sea tan fácil de superar. Sí, gracias por el aporte, Francisco. Lo que estoy haciendo aquí es poniendo ahora en blanco lo que estamos de acuerdo. Entonces, hasta ahora, el título que vamos a cambiar metas para compromisos y la recopilación de datos cambiar a triangulación para comparación. Solo eso para que mañana ya podemos poner el término correcto. Gracias por el aporte. Sobre ese mismo tema, creo que Edgar pidió la palabra, después pasaré a los demás. Ya vi que Lía y Adar quieren hablar también. Si se incluye significativamente, se puede poner un paréntesis adelante, especificando que es respecto de la meta de cada país. ¿Esto qué significa? Que, vaya, si tenemos 30% a 2030, un ejemplo, en este año, ¿cuánto se avanzó de esa meta, no? O sea, se avanzó de la meta de 30%, 2%, pues no la va a cumplir, ¿no? Puede ser la conclusión. Pero si el significativamente se establece respecto de la meta, yo creo que queda claro. No sé. Paso la palabra a Lía, después a la otra mesa ahí tiene dos, Adar y José. Lía, por favor. Sí. En este tema, bueno, yo visualizo la ejecución de la auditoría. Nosotros ocupamos llegar a un hallazgo que tiene condición, criterio, causa y efecto. Y en la auditoría, cuando lo estamos haciendo, tenemos que buscar todos esos 4 componentes que caracterizar el hallazgo. Esta pregunta o cuestión, como está acá, es la hipótesis de lo que vamos a buscar. O sea, a eso vamos orientados en el procedimiento de auditoría. Pero yo para poderlo responder tengo que tener un criterio para tener condición o no, porque el criterio me la da. Y ese criterio yo siempre tengo que definirlo en auditoría. Entonces, este considerable tiene que ser un criterio en mi auditoría y es muy diferente a la realidad de cada país. Yo ahí creo que uno la define dado lo que internacionalmente se comprometió cada país. Y si por alguna razón no hubiera un compromiso establecido, también se puede construir el criterio con la misma participación de los actores, con la discusión de cuánto sería un considerable o cuánto no. Pero me parece a mí que esa es la definición del criterio que me da la condición de auditoría y es propio lo que buscamos con el trabajo. Sí, para ver si entendí antes de pasar la palabra, entonces su sugerencia sería quitar la palabra y a definir algo de algún criterio que sería en común. No lo entendí. Sinceramente, si es considerable, suficiente o, ¿cómo decía el objetivo? Sustancialmente. Para mí, ninguna de las 3 diría si yo no defino el criterio propio del país. Entonces, para mí, esas palabras sí tienen que estar, pero llevándolo ya al ámbito de la auditoría, eso va a definirse, va a establecerse. Un 10, un 40, algún número tiene que darme a mí el criterio para yo decir, sí, el crecimiento fue sustentable o considerable o suficiente, ¿verdad? Y esa definición es muy propia. O sea, no podríamos aquí poner aumentó en un 15%, porque para algunos el 15% podrá ser demasiado poco y para otros demasiado bueno, ¿verdad? Entonces, a mí la verdad, sinceramente, las 3 palabras me dan la misma hipótesis de auditoría, que es la guía, esta pregunta. O sea, es la materia que voy a ir a investigar, pero luego voy a buscar los 4 atributos y para tener condición tengo que tener criterios, si no, no lo tengo. Entonces, en algún momento cada país tendrá que definirla cuánto es. Bueno, para ver si entendí, entonces, en su opinión, mantenemos el término, puede cambiar por algún sinónimo, pero mantenemos
y después buscamos algún criterio que sea de cada país, que se pueda saber lo que es, lo que puede ser considerado considerable o eficiente o sustancialmente. ¿Es eso? Bueno, paso la palabra ahora para Dar y después Janet, que Dar pidió primero la palabra. Ok, gracias. Es sobre 2 puntos del objetivo. Primero, sobre el término sustancial, digo, considerable. Entonces, el criterio que propongo es, si el ODS ya define un término, un lenguaje, pues acojamos el del lenguaje. ¿Por qué? Porque eso empodera el control fiscal. Entonces, no le estoy pidiendo una cosa que yo me inventé, sino estoy pidiendo el objetivo, el ODS como tal se lo estoy reclamando, se lo estoy evaluando. Entiendo que dice sustancial, ¿no? Entonces sí es sustancial y son casi sinónimos, sustancial, considerable, importante, grande, sigue siendo cualitativo. Respecto a la cantidad, al aspecto cuantitativo, en el grupo debatimos respecto al término, a qué permitiera decir, al pronunciamiento. El último hablaba de pronunciarse sobre si era poco o poco ambicioso o muy ambicioso. La pregunta es cómo evalúo eso. Poco ambicioso es el 10%, el 30%. Construir ese criterio cuantitativo no es fácil. No es fácil y tampoco me imagino la auditoría tratando de crear o identificar un criterio para ver cuánto es sustancial. ¿Cuánto es sustancial? La invitación es a poner como una barrera. Digamos que es ambicioso. Ambicioso sería aquello que supere la meta propuesta. Si la logró, no es ambicioso, simplemente cumplió con su trabajo. Y respecto a sustancial es el país acogió los ODS, formuló una estrategia para lograr el ODS, sería si la cumplió o no la cumplió. Es asumiendo que el país responsablemente definió una meta sustancial. O sea, la meta que definió el país debió ser sustancial y me parece que está por fuera pues, del alcance y las competencias de la Contraloría decir si es sustancial o no. Es decir, si cumplió o no cumplió. Entonces, si cumplió, el pronunciamiento final va a decir, oiga, usted no cumplió y su aumento no fue sustancial. Si lo cumplió parcialmente, vamos a decir, oiga, como lo cumplió parcialmente, pues se fue el ODS, está apartado del ODS que incluye lo sustancial. Entonces, más definir criterios que encaminarnos pues a definir valores cuantitativos. Sí, es como para instrumentalizar un poco la auditoría. A ver si entendí. Entonces, en su opinión, tendremos que, sería, si considerarmos como un término cualitativo, mantenemos el término cualitativo. Es considerable o sustancial. Entonces, es un punto. Y el otro punto sería en que el análisis permitirá decir el final, la última, lo que sería poco ambiciosa o mucho ambiciosa. Y también respecto a lo sustancial. O sea, si queremos volverlo sustancial cuantitativo, sí, pues nos abarcamos en una cosa que está por fuera de las competencias, quizás de las capacidades técnicas de la Contraloría. ¿Quién nos va a decir qué es lo sustancial? El mismo Estado cuando acometió cumplir este ODS, ya tuvo que hacer el trabajo de definir esto es sustancial para mí y estas son mis metas. Para mí, cualquier cosa que no cumpla la meta, mi criterio sería cualquier cosa que no cumpla la meta trazada por el Estado ya no es sustancial, ya es otra cosa. Sí aumentó, pero no fue sustancial, no fue un aumento importante. Importante es aquel que cumpla 100% la meta. Lo que propongo es ese criterio. Sí, criterio para no meternos en un debate cuantitativo. Sí, yo pensé cuando leí también, siempre tuve en mente el carácter más cualitativo de eso, porque el cuantitativo realmente depende de las características del país, cada país tiene una realidad distinta, probablemente cuando se hizo los ODS también se dejó el término un poco general de sustancialmente, porque también se queda muy difícil definir algo cuantitativo de lo que es
puede ser más fácil para un país y más difícil para otro. La parte de ambicioso, podemos seguir la discusión después. Propongo terminar esta discusión ahí del término considerable y después pasamos para eso. Pero aquí está opcional, podría ser algo opcional o no. Podríamos quitar el poco ambiciosa o podría dejar como opcional y hacer una comparación con otros países, benchmarking, se podría hacer esa comparación o no. Entonces, después pensamos en esta, podemos quitarla o dejarla como opcional. ¿Podemos pasar esa discusión para después? Sí, perfecto. ¿Recuerda? Entonces vamos a terminar la discusión sobre el considerable. Paso la palabra, Janet pidió primero de Fernando, después pasa Fernando. Sí, yo comparto el criterio de la colega puertorriqueña. Costa Rica, ¿no? Disculpa. En cuanto a lo considerable, pero es que precisamente dentro de las informaciones que estamos solicitando están los criterios a tener en cuenta para la evaluación. Es decir, que serían los compromisos y metas, obligaciones asumidos internacionalmente y los compromisos y metas nacionales y sus obligaciones por normativas. Por tanto, yo ahí estaría viendo cuál es el criterio a seguir para evaluar si es considerable o no desde el punto de vista y las características de cada país. Es solamente eso. Su opinión entonces sería mantener, mas ya se pensar en algún criterio. Sí, pudiese ser cualquier, es igual como dice ella, pudiese ser considerable, sustancial y demás. Todo estaría en definir dentro de las informaciones que estoy solicitando, en las informaciones requeridas, que se tengan en cuenta los criterios a considerar, a tener en cuenta. Y dentro de ellos estarían precisamente los compromisos y metas internacionales y dentro de ellos los compromisos y metas nacionales. Es decir, que ahí está, porque el país se va a comprometer a lo que puede, a lo que realmente quiere, y pudiese ser ambicioso en ello y sobrecumplir o sobrepasar ello mismo. Y ahí pudiéramos entonces cualitativamente ver la ambición, es decir, son dos términos que se correlacionan entre sí. Fernando, por favor. Gracias, Janet. Bueno, como yo soy jurista, me gustaría aclarar un poquito sobre los acuerdos internacionales, ¿no? Cómo se forman. Bueno, cada país es soberano para hacer lo que quiera, ¿cierto? Y los acuerdos internacionales a veces tienen muchas palabras así un poco ambiguas como esas, ¿no? Porque es la forma de haber un acuerdo, porque si no es así, es imposible que se haga un acuerdo. Otra cosa que los acuerdos internacionales también, no sé si ya estudiaron alguna cosa de soft law y hard law. Bueno, está relacionado con la soberanía de los países. Por ejemplo, si un país no atingir lo que está ahí en el Acuerdo de París, no hay una penalización, todavía no hay un tribunal internacional. La penalización del país será la vergüenza de no haber atingido la meta. ¿Está bien? Entonces, solo para aclarar eso, que las palabras muchas veces son ambiguas y bueno, no hay cómo mudar eso por todo el funcionamiento del derecho internacional. Entonces, yo propongo que las palabras que están en los ODS, como ha dicho Hadar, tienen que estar ahí en la matriz. Si no, vamos a quedarnos acá debatiendo toda la tarde y no vamos a llegar a un acuerdo. Ahora paso a palabra a María. Me pidió la palabra. Volviendo al tema de la auditoría que vamos a realizar, es importante que más que la palabra sustancial, porque son considerables, porque son muy subjetivas. Entonces, ¿qué es considerable para mí y qué es considerable para el que voy a auditar? Él siempre me va a mí a discutir, no, pero mire, entonces totalmente de acuerdo con lo que dijo Edgar, es que considerable en base a la meta
o en base al 10% que tenía que hacerlo, siempre marcado en el criterio y que quede en la pregunta, para que yo le diga, sí, pero es que un 5% de 100 no es considerable. No quedar solamente la palabra, sino que entre paréntesis a la meta o al compromiso. Sí, entonces su propuesta sería mantener el considerable o sustancialmente y poner aquí como en respecto a las metas del país. ¿Sería eso? Rodrigo. ¿Sería eso también, Edgar? ¿Me puede pasar la palabra a Arlene para hacer un... Solo para avançar. Propongo cambiar, decidir ahora. Vamos cambiar el considerable para sustancial como una forma de llegar próximo del ODS. Sí, entonces, sustancial está ok para todos que cambiemos para sustancial. Sí, y ahora cuestión del... Sí, un consenso. Y ahora la cuestión del parámetro. Si ponemos el parámetro en la cuestión o si dejamos en los detalles. En las columnas. En las columnas. ¿Dejamos eso en las columnas o ponemos ya en el título de la pregunta la vinculación a las metas? Sí. ¿Ah? Un punto más, por favor. Sí, algunos países ya tienen los compromisos internacionales y tienen ya definido otras políticas nacionales, metas nacionales compatibles con los internacionales. Y hay países que aún no tienen nacionales. Entonces, no sé si ya podremos decir en el título aumento sustancial con relación a los compromisos nacionales e internacionales, o si solo dejamos implícito en los detalles. Bueno, una contribución. ¿Alguien quiere hablar algo más? José. Sí, creo que hemos estado bastante con eso de considerable y esto, pero sí quiero expresar esto. Con lo que decía Adar, es que hay que respetar lo que está en la ODS, ¿verdad? Eso yo estoy de acuerdo. Lo único es que, por ejemplo, pero Adar decía, vamos a saber qué es considerable hasta que lleguemos al final de la meta. El problema es que cuando ya lleguemos al final, ya vamos a saber si lo que nosotros nos habíamos planteado fue bueno o no, pero ya no lo podemos cambiar porque ya llegamos al final. Entonces tenemos que tener el cuidado que tenemos que tener a corto y mediano plazo dentro de ese periodo, porque eso sí nos va a permitir, porque si yo solo dejo a considerable, digo, y llegué al final y ya no puedo hacer nada, mientras que si yo estoy monitoreando durante todo el trayecto, entonces yo sí me puedo dar cuenta que, ¿cómo se llama?, que voy cumpliendo o no voy cumpliendo. O sea, no esperar al final, ¿verdad?, para saber si es considerable o sustentable o significativo. Entonces, su opinión, mantenemos en el título sin nada y ponemos en la columna las metas parciales, el seguimiento de ellas. ¿Sería eso? Bueno, entonces tenemos ahora, en resumen, ya puse aquí en el papelógrafo o rotafolio. Puse ahora el título, entonces, como Arlene ha dicho, considerable cambiamos para su substancial para que se quede más parecido con los ODS. Ahora solo se ponemos o no en el título de la cuestión el término o si dejamos el vincular con la parte de cada país o si dejamos esto para la columna, alguna columna. Ninguém quiere hablar, podemos dejar entonces el título así y ponemos alguna cosa para vincular al país en las columnas, que así creo que el título puede se quedar más claro porque se queda más corto. ¿Sí? Entonces mantenemos así el título de la cuestión y
intentaremos hacer algún ajuste para que en la columna tenga la vinculación con las metas del propio país. A ver, ahora creo que podemos pasar a un punto que José ya había hablado aquí, que es tiene aquí informaciones requeridas, sería el quinto, informaciones requeridas, indicadores y marcos intermedios en cuanto a las metas de inserción de renovables. El marcos intermedios no se quedó muy claro para él y para el grupo, creo que también. Entonces, la sugerencia creo que fue para poner como si fueran metas de cumplimientos, metas intermedias de cumplimiento, ¿sería eso? Serían metas parciales, entonces sería cambiar para indicadores y metas parciales en cuanto a las metas de inserción de renovables, ¿sería eso? ¿O indicadores, pensando aquí, sería una propuesta, indicadores y metas parciales en cuanto a los compromisos para inserción de renovables? Sí, lo que pasa es que por eso era la cuestión esa que decía yo de que no esperar hasta el final, teníamos que incluir metas parciales, ¿verdad? Para ir monitoreando. Pero lo que pasa, el pero aquí es porque no sé si Marcos, este Marcos que está aquí, intermedios, se refería a metas. Esa es mi duda. O sea, si es metas, está excelente. Sí. Vale. Bueno, solo para aclarar, porque como nosotros hicimos la propuesta, entonces nuestra intención, se fue esta intención, de poner metas intermedias que se puede hacer el seguimiento para que no se deje hasta el final, solo al final. Entonces sería esta la intención. No, entonces excelente, porque yo no sabía que Marcos era metas. Entonces Sí, eso a mí me descuadraba. Pero si es así, estamos hablando lo mismo. En Brasil decimos a veces así, como marcos intermediarios, que sería para diferenciar de metas, que no sería solo al final, sería algo también en el seguimiento. Entonces podríamos, sería una opción dejar así, pero me voy a pasar la palabra para dar. Vale, quería agregarle un poco de la discusión que se dio en el grupo. Finalmente planteamos que pues los marcos intermedios son metas parciales, y entendía la meta como los objetivos que me tracé, y parcial como objetivos anuales o periódicos de avance, y entendió los indicadores como cuál es el resultado que se dio en cada año. Entonces propusimos una nueva redacción que sería metas parciales e indicadores de cumplimiento, no cualquier indicador, un indicador que nos revele el cumplimiento en cuanto a la inserción de renovables. Y ahí están en el papelógrafo, más o menos. Entonces, indicadores como las metas, parciales como las metas periódicas de avance e indicadores de cumplimiento. ¿Todos de acuerdo? Podemos hacer este ajuste. Creo que es un ajuste importante, pero no va a cambiar. Que nuestra intención era exactamente esta, como intentamos traducir de portugués para español. Es más un aporte para uniformizar el Y lenguaje. es importante, sí. Creo que no cambia mucho, pero estamos de acuerdo. Arlene también, Fernando. Entonces, pasaré aquí. Una otra aquí que he notado es... ahora sí creo que podemos pasar a la parte del ambicioso, que es el último
de que permitirá decir el análisis. Entonces está así como algo opcional. Así lo propusimos. Si las metas nacionales establecidas retratan un real esfuerzo para la mayor introducción de energías renovables o si son poco ambiciosas. Aquí el grupo se preocupó en saber cómo evaluar eso. ¿Qué sería poco ambiciosa? ¿Qué sería muy ambiciosa? Creo que sería también en la parte del criterio. Entonces tenemos aquí una opción de simplemente quitar el ambiciosa y dejar solo si las metas retratan un real esfuerzo para la mayor introducción de energías renovables. Y dejamos eso y podemos poner como un contenido mínimo, quitarmos el opcional, eso sería una opción. Y la otra opción sería dejar como está y poner opcional, o entonces podríamos hacer cambiar este contenido para dos. Dejamos un contenido que sería solo hasta energía renovable y después haríamos un otro para saber si sería una opinión, si es poco o mucho ambiciosa, que se puede hacer con comparación con otros países. Entonces ahora les paso la palabra para ver si cuanto a eso se tiene alguna posición cuál de las tres opciones creen que es mejor. ¿Quiere empezar a dar, por favor? Ok. Bueno, el grupo debatió básicamente el término poco, y porque está asociado a hacer una evaluación de cantidad y a definir un criterio de cuál sería la cantidad que defina si es poco o mucho. La propuesta era definir un criterio de qué es ambicioso y qué no. Una forma, de acuerdo con cómo está planteada esta matriz, con la información disponible en esta matriz, es pues si los objetivos son superiores, los logros son superiores a los compromisos, o quizás las metas, también se me ocurre, si estamos en una fase intermedia del desarrollo de la política, si las metas que se propuso la política pública son superiores a los compromisos en los acuerdos internacionales, diríamos que es ambicioso. Si no, diríamos que tiene unas metas, más no le agregaríamos ningún adjetivo. Entonces, eso daría la posibilidad o la característica de opcional. Si al final del ejercicio encontramos que se cumplió, que el cumplimiento fue superior a las metas, o al principio encontramos que las metas son superiores a los compromisos, pues podíamos calificarlo, podíamos pronunciarnos como ambicioso. La idea del benchmarking tiene un problema, y es que no está contemplada dentro de las fuentes de información ese benchmarking. También es válido como criterio, pero es complejo porque decir si voy bien o no, si me comparo con Alemania o con Uruguay, tengo que también decir por qué me comparo y qué es comparable y qué no es comparable, y eso nos abre bastantes posibilidades. De hecho, sería toda una monografía hacer esa comparación. Entonces, también trato de ser prudente y no proponer cosas que abran demasiado la auditoría. ¿Tiene alguien más? Reinaldo, por favor. Paso ahora la palabra a Andrea de Paraguay, por favor. Sí, nada más para aclarar también que el Acuerdo de París
se refrendó en el año 2015, igual que los ODS. Y la parte de inicio de todo eso comenzó en el 2016. O sea que nuestros países tendrán 2 años de implementación tanto del Acuerdo de París como de los ODS. Entonces nosotros actualmente incluso ni metas ni indicadores tal vez no tengamos en todas las áreas de energía y en todas las, claro, la alineación de los ODS no estén. La gente que hizo auditoría de desempeño sobre ODS generales ya tiene un panorama un poco más claro de esa situación en que están tanto los ODS como las metas e indicadores de los ODS. Una de las informaciones requeridas en la cuestión 1, que es la primera, nos pide, por ejemplo, datos anuales sobre participación de fuentes de energía de los últimos 5 años. Eso tal vez muchos países ya lo tengan porque tienen experiencia en las áreas de matrices energéticas en 5, incluso en más años, pero eso no sería aplicable a la alineación con el Acuerdo de París ni de los ODS todavía. Y hay países que, sin embargo, tanto metas como indicadores van a empezar a tener desde el 2017 o incluso este año. Como auditores también eso... como dije, creo que el primer día se ve bien en los informes nacionales voluntarios, de revisión nacional voluntaria, donde están esos datos de metas e indicadores de los ODS, de todos los ODS. Gracias. Gracias por las palabras, Andrea. Paso ahora a Derlis. Sí, de hecho, el otro grupo había sugerido como una limitación para colocar eso, a la hora de evaluar. El poco ambicioso, ¿no? No, el tema de evaluar en poco tiempo los indicadores y el rendimiento. Estaba como una limitación. Sí, en informaciones requeridas, ¿no? Sería el primer ítem de la información requerida, los datos de los últimos 5 años. Creo que eso en general se habrá hablado en todos los grupos, de que es corto el tiempo de las auditorías y es generalmente la queja de los auditores. Sí, bueno, el tiempo de auditoría, de ejecución de auditoría, es algo que vamos a hablar mañana. Mañana también, después de acabar esta parte de la matriz de planificación, vamos a poner una agenda, un cronograma de las próximas actividades. Entonces tendrá la parte de ejecución. Pero ya les adelanto que estamos aquí en el GTOP porque hubo una prórroga. La vigencia estaba para acabar, creo que el final del año pasado fue eso, Luciana, y ahora hubo una prórroga. Prórroga hasta el final del próximo año. Entonces, tenemos que terminar hasta el final del próximo año. Hasta cuando tenemos el GTOP. Entonces, tenemos esta limitación también. Pero creo que vamos a centrar ahora en la matriz, que creo que es más importante, y mañana pasamos al cronograma. Me voy a pasar la palabra para Arlene. ¿Es eso? Queria volver no comentário de Andrea, só para dizer que quando pensamos em trazer os dados anuais de 5 anos anteriores, é para dizer qual é a tendência. É claro que o Acordo de Paris já está firmado como todo, pero só as ações se van a ser, se a vergüenza que Fernando dijo, só vai valer por los próximos anos. Pero esse é nosso primeiro trabalho, pero seguiremos, a proposta é que podamos seguir com o seguimento em alguns anos, até 2030, não sei como vamos conduzir o trabalho e quais são os frutos que serão generados, pero la idea acá es que tengamos una referencia. La referencia de los últimos años
temos a referência dos últimos anos, temos o compromisso internacional, temos as políticas públicas que desejam chegar em algo, e em alguns anos mais, volveremos e dizemos, estamos chegando, estamos próximos, estamos fazendo o mesmo que hicimos 5 anos antes, é como que para isso. Muchas gracias, Arlene. Bueno, también recuerdo que algunos de estos datos a veces se puede encontrar en algunos informes de organismos internacionales. Como ejemplo, IRENA también tiene, he visto que tiene un informe estadístico que tiene datos de muchos países. A lo mejor tenga de Paraguay también. Entonces, es posible que se consiga estos datos. Antes de pasar a la pausa de coffee break, quería solo acabar con esta parte de ambiciosa. Después de toda esta discusión, pienso y propongo que quitamos el poco ambiciosas y dejamos solo si las metas nacionales establecidas retratan un real esfuerzo para la mayor introducción de energías renovables. Eso porque somos 13 países al final del informe, ya tendremos las metas, los compromisos ya de 13 países. Y eso se leyendo se consigue ya tener una noción, una comparación, no de lo que es cierto, pero de que se puede después, un trabajo futuro, ya se pensar lo que sería un ambicioso o no. El lector del informe consolidado se puede tener su propia conclusión también de si eso sería algo ambicioso o no, porque eso es un primer paso que estamos construyendo. Entonces, pienso que podríamos quitar el poco ambicioso, si todos están de acuerdo. ¿Sí? Muchas gracias. Pausa al coffee break.